Si quieren, pueden, después que se acabe las clases, ¿verdad? Porque sabemos que estas clases son momentáneas para terminar y ir a las aguas. Después de que se acaben, si quieren seguir, pero entonces les enseño de hacer un retiro, ayuno, ¿ok? Si están dispuestos, ¿verdad? Pues yo estoy aquí para hacer la obra del Señor. Amén. Y estoy en la mejor disposición y en todo lo que yo pueda ayudarles, pueden contar conmigo. ¿Ok? Dios me la bendiga y Dios me la guarde. Bueno. Gloria a Dios. Amén. Nos cruzamos una vez más. Ahora sí se puede. Ahora sí, guarde eso, mami. Esto. Amén. Nos quedamos en la página 20 arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Y esta página que nos queda de este capítulo ya nos habla de las actividades cristianas acerca del crecimiento espiritual. Entonces, yo estuve leyendo un poquito, ¿verdad? Para tratar de adelantarme, no leer mucho y hablar más de lo que vamos a leer. Pero si vemos el título que dice aquí ¿qué le sucede a un niño que no camina ni juega? ¿Qué le sucede a un niño que no camina ni juega? ¿A quién me puede, si lee esto, quién me puede decir? Se atrasa. Bueno, debe tener alguna déficit motor de algo. Puede tener una déficit, amén. Los Un huesos son impedimento. más débiles. Pero para crecer necesita jugar. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico tenemos este refrán, que yo me acuerdo, que cuando el nene estaba caminando y usted está cuidándolo, no dejan que el niño se agolpee, y nosotros decimos, hay que dejarlo que se agolpee para que crezca. Y es como un doble sentido para que crezca. Cuando se da un golpe en la cabeza, pues se le hincha, ¿verdad? Y crece. Pues decimos, déjalo que se agolpee para que crezca. Porque así es que va a crecer, así es que él va a aprender dónde tropezó y por qué tropezó para la próxima no hacerlo. Entonces a veces nosotros estamos cuidándolo y no lo dejamos crecer. ¿Ve? Y entonces en el Señor, yo como pastor tengo que cuidarlos a ustedes, pero ustedes en momentos dados se van a dar un golpe que yo no voy a estar para cuidarlo, pero Dios va a estar. Y cuando usted se dé ese golpe, usted va a aprender de ese golpe para no volver a pasar por el mismo, la misma situación. ¿Sí? Y esto es lo que el escritor nos quiere decir, que tenemos que dejar que el niño crezca, que se desarrolle, porque si no, no puede crecer. Entonces, lo que la pastora está hablando pues del ayuno, que es importante, en la predicación lo estuvimos escuchando, es importante para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En momentos dados que no es fácil al principio, pero se puede poco a poco, y esto los va a ayudar a fortalecerse espiritualmente para poder vencer en los momentos difíciles. Porque si usted no guarda en el banco, cuando tiene necesidad, no hay de dónde jalar para poder cubrir una necesidad. O sea, y nosotros lo que hacemos es que guardamos en el banco del cielo. Mientras más usted ora, más usted está guardando. Mientras más usted ayuna, más está guardando. Mientras más palabras usted lea, más está guardando. Para el momento difícil que va a venir, nos va a venir en una situación, va a venir un momento difícil, y no uno, van a venir muchos, pero tenemos que tener de dónde jalar para poder vencer en ese momento difícil la situación.
y para poder estar claro de lo que vamos a hacer. Porque de no hacerlo, podemos tropezar y después no nos queremos levantar. Y en este camino tropezamos, nos caemos, nos levantamos y continuamos. Este es el camino del Señor. Aun cuando lo fueron a crucificar, usted sabe que él, ¿sabe? Cuando hemos visto las películas, un ejemplo, pero hemos visto, y usted lee la palabra y es lo mismo, que él en momentos dados cayó y necesitó ayuda en sus momentos dados, ¿ves? Porque estaba como un ser humano como nosotros. Pero ¿qué él hacía? Él se levantó, porque él tenía un propósito, era llegar al Calvario, porque ahí era donde él iba a ser sacrificado para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y él tenía que hacer, él vino para hacer ese sacrificio y lo logró y llegó al final, y nosotros estamos gozándonos de esa bendición ahora, estamos gozando. Entonces, ¿qué sucede? La número 1 dice, de pecadores a ganadores de almas. Eso es lo que el Señor desea que nosotros seamos. De gente que estuvimos en pecado, haciendo cosas negativas delante del Señor, ahora vamos a ser ganadores de almas. Porque dice, los 4 primeros discípulos que pescaban en el mar en Galilea, cuando el Señor los llamó, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto está en Mateo 4, 18 al 22. Cuando el Señor los llamó, ellos no titubearon, ellos lo siguieron, ellos dejaron todo lo que tenían y dijeron, pues lo vamos a seguir. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor ahí comenzó a enseñarles, porque de pescadores los iba a hacer ganadores de almas. Y eso es lo que nosotros todos vamos a hacer. Nosotros vamos a ganar almas para el reino de los cielos. Y hay una estrellita, mientras más almas usted gane, como en la escuela, no sé si en la escuela, cuando yo estaba en primer grado, para que uno aprendiera, le pegaba a la maestra como una estrellita en la libreta. Y hay muchas estrellitas que nosotros tenemos que ganar para nuestra corona, las almas que vamos a ganar para el reino de los cielos. De banquero a predicador y escritor cristiano. Pues habla aquí en Capernaum, que Jesús se encontró con Leví, un oficial del banco dispuesto, y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó también y lo siguió. O sea, unos eran pescadores y ya era un banquero. O sea, que ya tenía un conocimiento mayor que los pescadores, porque muchas veces los pescadores no tienen escuela. O sea, empezaron desde su niñez, crecieron cerca del mar y a veces no tuvieron tiempo de ir a la escuela, pero son gente inteligente porque conocen el mar, conocen los tiempos y saben cuándo y cuándo no ir a pescar y en qué momento. Que eso no, quizás el banquero no sabe eso, pero ellos sí lo saben. El banquero sabe de sumar, restar, dividir, ¿verdad? Cada uno tiene su virtud. Ajá. ¿Okay? Cada uno tiene Su conocimiento. Entonces dice de fariseo, en el 3, enemigo de los cristianos al apóstol de Jesucristo. Están hablando de quién, de Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, que un hombre que tenía muchos estudios, pero un hombre que estaba confundido conforme a la religión, porque él vivía conforme a la religión, y ellos pensaban que la única religión era la que ellos llevaban, y que las únicas leyes eran las que ellos iban a llevar, y por tal razón estaban en contra de los cristianos. Lo que hacía era matar a los cristianos. Ese era el trabajo de enemigo de los cristianos, vino a ser un apóstol. ¿Por qué? Si nosotros vemos después del libro de los Hechos, casi todas las cartas que hay en la Biblia las escribió Pablo, casi todas. No primera de Juan, no la de Santiago, no la y no del Apocalipsis, pero después de los Hechos, todos esos libros los escribió este hombre que era perseguidor de la iglesia, porque él tenía un conocimiento, como tú dijiste, que estamos preparados, tenía un conocimiento más amplio que todos ellos, porque él había estudiado en las mejores escuelas, y las mejores escuelas, conforme a ellos, que hablaban de la ley, de las costumbres, y entonces él tenía todo ese conocimiento. Entonces el Señor
lo necesitaba. Dios lo necesitaba porque todas esas cartas que él escribió son cartas que son correctivas para nosotros, la iglesia. Si usted se pone a leer todas esas cartas, nos corrigen y nos enseñan cómo debemos de caminar en el Señor. O sea, porque él conocía cómo caminaban cuando eran fariseos y perseguidores de la iglesia, y después supo conocer cómo caminaban los cristianos, ya que además de todo eso él aprendió con los discípulos. O sea, la Biblia no nos especifica que, pues como que él fue rápido, gracias, como que él fue rápido y ya tuvo los 3 días de ayuno. Fíjese bien que estamos hablando del ayuno. Sin él ser cristiano, a la primera conversión, el encuentro con Cristo, se fue en 3 días de ayuno, sin comer ni beber. Eso fue algo poderoso de parte de Dios con su vida. Y entonces él se dedica a estar con los discípulos, y los discípulos pegaron a hablarle y a enseñarle quién fue Jesús. O sea, que esa parte él no la sabía a pesar de todo con su conocimiento. Pero entonces al él tener todo ese conocimiento y al escuchar a los discípulos todo lo que le hablaron, entonces Dios lo iluminó para escribir estos libros, y estas que son cartas en sí. O sea, decimos libros, pero todas son cartas. A los romanos, eso fue, él escribió a la iglesia de Roma, le escribe a los filipenses, a la iglesia en Filipo, le escribe a los efesios, que es a la iglesia en Efesios, y le escribe a Timoteo, uno que él se ganó, que lo apreciaba mucho y lo enseñó mucho para que fuera un ministro de la obra del Señor. O sea, y entonces a los Gálatas, cuando usted lee estas cartas, usted encuentra las correcciones de Pablo. O sea, que es una carta que el Señor permitió por esas cartas para nosotros hoy en día. Usted las lee y es como si él las escribiera ayer para hoy, porque nos va a corregir como creyentes y nos explica cómo debemos caminar en una vida de cristiano. Entonces nos explica cada una de estas cartas y nos dice todas las bendiciones que hay. Si nosotros hacemos conforme a esta palabra que Dios permitió con este hombre Pablo, un hombre muy, ¿verdad?, poderoso en el Señor. La 4 dice: Señor quiere que tú te ocupes en algo. O sea, Dios quiere que cada uno de nosotros nos ocupemos en algo. ¿En qué nos vamos a ocupar? Dios nos va a ir enseñando y nos va a ir llevando donde nos vamos a ocupar en su obra, en qué trabajo vamos a hacer. Porque Él nos va a ubicar, y eso es lo que nos va a llamar a nosotros la atención poco a poco en este caminar. Algo en el Señor le va a llamar mucho la atención y Dios lo va a ir llevando por ese camino para capacitarte en esa área, para usarte. Y cuando Él te use, vas a ser una bendición poderosa en las manos de Dios. Por eso tenemos que nosotros guardar tesoros en el cielo, porque el enemigo de las almas va a estar pendiente de dónde Dios nos sacó. Él sabe de dónde Dios nos sacó, porque muchos estábamos con Él, y Él sabe que caminábamos con Él, y Él va a decir: esta persona me va a hacer una alma muy poderosa contra mí, y Él va a querer detenerte, porque dice: si esta persona se prepara con lo que vivió, lo va a utilizar para la obra de Dios y me va a alcanzar vida y me la va a sacar de donde yo me las quiero llevar. Como le dije la otra vez del amigo mío que era testigo de Jehová, que ahora mismo él es bien, Dios lo usa bien poderosamente, hablando con ellos, porque él estaba con ellos y sabe todas las cosas que ellos caminaban, porque él tenía un puesto alto en los testigos, y todo eso que aprendió lo está usando para la obra del Señor. Entonces dice, ¿verdad?, que nos levantemos, ¿verdad? Te levantaste y fuiste a preguntarle qué tenías que hacer. Tú habla con Dios y le dices: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Así, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Él te va a dirigir, porque
Él nos va a usar a todos. ¿Qué ejercicio se recomienda para el recién convertido? Hay unos ejercicios, como así cuando le dicen, mira que tú estás sobrepeso, que tienes que ir al gimnasio, que tienes que hacer esto, aquello otro, tienes que caminar, que sea una bicicleta. ¿Ves? ¿Por qué? Porque deseas bajar de peso, porque el sobrepeso es un alma enemiga para el cuerpo. ¿Entiendes? El sobrepeso es un alma enemiga. Entonces el Señor nos va a ayudar en todas estas cosas. A pesar de que pensamos así, el Señor nos ayuda en toda esta situación. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Dice, este es un ejercicio bien tremendo. Número 1, asistencia a todas las reuniones de la iglesia. Tenemos que tratar por todo lo que nosotros podamos, ¿verdad? Porque a veces tenemos compromisos. Vemos que la hermana pues sale a veces a las 2, a veces tiene que trabajar los domingos. Pero por todos los medios, este es un ejercicio que hay que llevarlo. El apóstol Pablo dice, fíjese, pues le estoy hablando, una de las cartas dice, no dejar de congregarnos como alguna gente tiene por costumbre. O sea, que son cartas correctivas que nos enseñan. Cuando usted lee eso dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Número 1 ejercicio es tratar de asistir a todos los servicios que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque ese día hay una bendición nueva. Entonces, yo te puedo contar la bendición que hubo ayer, pero tú no estuviste. Y dices, a cuánto yo hubiera estado. Pero tenemos nuestro compromiso, como estamos hablando. Pero no es bueno que yo me quede por querer quedarme. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. O sea, que yo me quede por querer quedarme. Porque cuando tu cuerpo se sienta cansado, tú le dices a tu cuerpo, con cansancio o sin cansancio, yo voy al servicio. Yo voy al día del estudio. ¿Por qué? Porque ese día Dios te va a bendecir. Y yo le puedo hablar por experiencia. Porque a mí me ha pasado en mi vida cristiana. Ay, estoy cansado, voy. Y después cuando me cuentan los hermanos, eso fue un cultazo, el Señor se movió, Dios sanó, Dios libertó. Yo, no me cuente, le digo, no me cuente. Entonces yo mismo me hago. Hubiera ido porque pude ir. Y entonces el Señor no quiere que nos perdamos, pero ese es un ejercicio que tenemos que nosotros de tratar de ejercerlo. Yo lo estoy probando a ustedes, fíjense bien. Esto es lo que nos dio el Señor nuevecito. Nosotros empezamos los lunes a las 7:30, ¿verdad? Pero ya están casi ustedes ahí antes de las 7:30. Pero el domingo empezamos a las 2 y llegamos un poquito después de las 2. Y no podemos ser impuntual, no conmigo, con Dios. Porque cada uno de nosotros al trabajo, si tenemos que entrar a las 8, estamos allí 5 minutos antes de ponchar. ¿Verdad? Un ejemplo. ¿Y si somos puertorriqueños? Somos puertorriqueños, siempre, no sé, los cubanos, pero los puertorriqueños son de que les gusta andar atrasados. Nosotros tenemos eso ya de por sí. No sé ustedes, pero nosotros tenemos ese por sí de que queremos siempre llegar. Empieza a las 2 me voy de casa. Desde que pequeñita empecé con la escuela. Me molestaba cuando llegaba tarde. A mí no me gusta llegar tarde. Nosotros los puertorriqueños tenemos esa costumbre. Sí, yo me he dado cuenta porque Nisha llega. Imagínate que podemos ponchar 9 minutos antes y ella poncha a las 2:09. O sea, 9 después. No, porque es que esa es una costumbre que se ha creado en nosotros. Y mala.
Y es No, mala, no me gusta tocar. es una mala costumbre. Ya lo que hacen es que cuando hay algo, una reunión o algo, dicen a las 7, pero era 2 horas más después para que ya todo el mundo a las 7 esté llegando. ¿Viste? Pero mi esposa no, mi esposa, ella va al trabajo a veces, llega media hora antes. Ella trabajaba en Ocala y en la última salida de Ocala, y era, no sé, casi una hora, yo creo que era la última salida, y ella llegaba 2 horas antes de entrar. En el turno de ella, pues ella empezó con el turno de por la tarde, de 4 de la tarde o 5 hasta el otro día, y había siempre overtime todos los días, salía casi a las 5 de la mañana. Y entonces había un supervisor de por la tarde que siempre que él salía, la veía a ella allí. Y él sabía que ella era del otro turno. Y entonces un día le dijo, ven acá, yo te voy a preguntar de dónde es que tú vienes. Y ella le dijo, yo vengo de Brookville. Me dijo, ¿qué? Y tú siempre estás aquí hasta 1 hora y 2 horas antes. Y los que viven aquí, allá 15 minutos llegan media hora tarde. Tú quieres trabajar en mi turno, te voy a traer para el turno de por el día. Ah, no, seguro. Enseguida, no pasó y se la llevó para el turno de por el día. Porque vio que era una persona responsable. Y así el Señor nos mira. Ahora que usted habla de ese tema, es cierto, todos, todos los responsables de 51 del turno de la mañana somos cubanos. No tenemos el turno de 5 de la mañana. Los boricuas y los gringos empiezan a llegar de las 5 en adelante, pero antes de las 5 lo único que vas a ver allí es cubano. Porque ustedes les inculcaron eso desde pequeños. Ese modo de- También los hay ahí. No, hay, Siempre los hay. pero son menos. Eso, entonces nosotros también los hay, pero que son menos los que son Puntual. puntuales. ¿Ves? Al revés. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros, el Señor, no yo, el Señor nos está mirando cómo nosotros somos con Él. Porque es que todo esto tiene que caminar conforme a lo que Dios quiere. Porque Dios nos está bendiciendo, pero Él quisiera bendecirnos más si nosotros decimos, Señor, yo me voy a encargar de lo tuyo primero. Si nosotros nos encargamos de lo del primero, Él se encarga de lo de nosotros. ¿Ves? Y este es un ejercicio que hay que practicarlo, porque nos conviene para nuestra vida espiritual, fortalecerla. Pues hay que fortalecerla. Lo está hablando el escritor. Estamos hablando de discipulado. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, los estaba enseñando. Y eso es lo que Él quiere, que enseñarnos a todos. Ser responsables y llegar temprano. Alaba, ¿cuántos lo alaban? Amén. No estamos dando palos. Usted sabe que, no sé si ustedes saben, ¿verdad? De esto de los palos, ¿o no? Ustedes saben lo que es palo, tú sabes. Regañarnos así, todo eso. Sí, como regañando, pero que eso es lo que decimos en la iglesia del Señor, válgame. Si viene un predicador y está predicando y dice, wow, el predicador está dando palo. ¿Sabes? Decimos nosotros así, está dando palo. Entonces decimos, no saque la sombrilla. Nosotros decimos así, no saque la sombrilla para que los palos no te golpeen, para que pasen por encima de ti. Y no reparta los palos, porque hay gente que reparte los palos y dice, eso es para fulana, eso es para fulana. No, coge tus palos y deja que los que no son tuyos pasen por encima y se encargue de caer donde tienen que caer. ¿Ves? El Señor nos quiere enseñar para que nosotros seamos bendecidos, porque en todas estas cosas el enemigo de las almas nos vela. Entonces dice, espérate, yo estoy mirando que en este ejercicio están fallando, así que yo voy a planificar cómo trabajo con estos hermanos para que este ejercicio no lo cumplan. Y va a ocurrir algo que de momento no puedes cumplirlo, pero si estamos
el Señor nos va a dar la fuerza y la fortaleza para poder vencer. A su nombre, gloria. Entonces dice, el testimonio público. El testimonio público es algo bien importante. ¿Sí? ¿Por qué? El testimonio público habla más de nosotros que lo que nosotros podemos hablar. O sea, el testimonio público es lo que las personas van a estar viendo y mirando de nosotros. Porque una vez que ellos saben que somos creyentes, ya ellos van a tener el dedo acusador y tienen el ojo pendiente a ver cómo usted camina. ¿Por qué? Porque ellos saben y conocen, y hay algunos que eran cristianos y saben, y no están caminando, pero saben, entonces están pendientes con el dedo acusador. Usted hace algo y te van a decir, tú no eras cristiana. O sea, te van a hacer así, una bofetada. Entonces, ¿qué uno le va a contestar? Tiene que uno quedarse la boca callada. Y si hay más gente, todo el mundo va a hacer, porque van a esperar qué contestación vamos a dar. A ver si es verdad que somos o no somos. Pero no es que eso esté también en ellos, es que el enemigo está con ellos. Y entonces el enemigo lo que le gusta es acusar. ¿Para qué? Para abochornarnos, para que nosotros nos sintamos incómodos y de momento podamos apartarnos de los caminos del Señor. ¿Ves? Porque nos va a hacer como a evaporarnos y a cerrarnos. Y por eso nosotros tenemos que, nuestro testimonio público tiene que caminar poco a poco, ¿verdad? Sabemos que poco a poco, pero caminar firme. Ese es otro ejercicio que tenemos que hacer. El otro ejercicio es la participación en los trabajos y en las actividades de la iglesia. Bien, estamos hablando aquí los trabajos, no los trabajos seculares. Estamos hablando de los trabajos dentro de la iglesia. Cómo nosotros podemos compartir, cómo nosotros podemos ayudar, cómo nosotros podemos hacer algo para la obra del Señor. ¿Sabes? Porque podemos hacer algo todos. Cada uno de nosotros podemos hacer algo. Y tenemos que este ejercicio comenzar a hacer. ¿Ah? Quisiera hacer más, pero me hago. Sí, no, así es, uno quiere hacer más. Yo cuando me convertí, yo quería hacer más de lo que yo había. Porque estaba agradecido. Exactamente, uno está tan agradecido. Uno no sabe cómo agradecer. Entonces uno quiere agradecerle a Dios con todo lo que uno pueda, pero por más que hagamos, dice la Biblia, siervos inútiles somos. O sea, podemos llevarnos al mundo, pero por todo eso que hagamos, siervos inútiles somos. Y entonces tenemos que velar que no por hacer todo ese trabajo, porque esto no es, la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. O sea, yo hice esto, yo hago aquello. No. Al contrario, usted hace algo. Deje que Dios sea el que hable de usted. ¿Cómo Dios va a hablar de nosotros? A ver, el hermano dice, wow, mira, la hermana Dios la está usando, está haciendo esto. Qué tremendo es, porque Dios comienza a hablar de nosotros. Pero esto es un ejercicio que tenemos que hacer. Tenemos que cooperar dentro de la obra del Señor. Ayudar en lo que nosotros podamos. Porque ahora somos pocos, pero después vamos a seguir más gente, más personas, y tenemos que ayudar. Ajá. Tenemos una nueva compañía de trabajo que de casualidad salió el tema y empezamos a hablar de la iglesia, y resulta que ella va a una iglesia de Porriche y dice que le queda lejos. Yo le dije, mira, que ella tiene tarjeta porque yo la tenía en el bolso. Y le dio uno y me dijo, Kiki, hablé con mi hijo y el domingo, si no me coincide con el trabajo, va, porque ella hace poquito tiene un horario irregular. Y me dijo que quiere venir, pero ellos prestan servicios ellos ayudan a niños en Cuba y a en la iglesia tiene misioneros. y ella pertenece a eso y
que hacer, estás haciendo un ejercicio de lo que estamos hablando, estás trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando sigamos creciendo, cada uno de nosotros tenemos un trabajo aquí, en la obra. ¿Ves? Y Dios los va a usar a ustedes. ¿Y qué sucede? Cuanto más hermanos estén y cuanto más los hermanos trabajen, la carga mía va a ser menor. Pero no es que yo quiera soltar las cargas, un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Mi papá, tengo que hacer como le dijeron a Moisés. Tienes que orar por 70 hombres que te ayuden a sentarse con la congregación para que los ayuden en todas sus situaciones, para que tú, Moisés, te dediques al altar. Que es en el altar para que tú te dediques a estar más concentrado y comunicándote más con Dios. ¿Ves? Las cargas se me liberan, pero entonces mi responsabilidad con Dios va a ser mayor. ¿Por qué? Me estoy entrando para que usted vea cómo es que trabaja el Señor. ¿Por qué yo tengo que traerle a ustedes, dedicarme a meterme con Dios más profundo para traerle a ustedes la palabra que los edifique, que los ayude, que los levante, que venga de parte de Dios y no de mi parte, de mi mente? ¿Ves? Porque esto es en todo lugar. Hay ministros que tienen mucho conocimiento y a veces pues usan ese conocimiento y no se meten con Dios como se tienen que meter. O sea, esto le estoy hablando claro para que usted entienda. O sea, ustedes son mis ovejas y yo les tengo que enseñar las cosas. Porque como ministro y como oveja del Señor, le estoy diciendo siempre que traten de orar a Dios que les dé discernimiento de espíritu. Porque el discernimiento de espíritu les va a decir a ustedes quién es de Dios o quién no es de Dios, y les va a decir a ustedes cuando alguien está hablando si verdaderamente Dios lo está usando o no. O sea, no es que nosotros vamos ahora a estar juzgando a la gente, buscando si sí o no, pero usted se va a dar cuenta porque el Espíritu de Dios que está en usted le va a mostrar a través del discernimiento y le va a enseñar. No es que no son siervos de Dios, es que no están haciendo un ejercicio. Están haciendo otro ejercicio, pero otro ejercicio lo dejaron de hacer. Y nosotros tenemos que hacer, ustedes su ejercicio y yo tengo que hacer el mío. Yo tengo que ejercitarme más que ustedes en estos ejercicios. Estamos hablando de esto, pero yo me tengo que hacer. Mi esposa y yo tenemos que tener el ejercicio más fuerte en nosotros, porque somos los líderes que Dios nos tiene al frente para que la obra siga hacia adelante. Y así es que las cosas en el Señor caminan. ¿Sí? Porque hay personas que te pueden hablar y te pueden hablar y te pueden hablar, que las tenemos, conocemos gente que son hasta creyentes y nos pueden hablar, pero ¿qué nos están hablando? Palabras huecas y vacías, como dice Pablo. Por eso que digo, Pablo es un hombre que Dios lo usó. Gente que nos habla hueco y vacío, que usted no siente nada, ni que se le pare un pelito. Para que usted entienda esto claro. Y nosotros tenemos que hacer este ejercicio de que tenemos que trabajar, ¿verdad?, en las actividades de la iglesia y los trabajos que se haya que hacer para que el Señor nos bendiga. Queremos hacer porque estamos agradecidos, pero por más que hagamos, no podemos hacer nada. Por ejemplo, la iglesia en estos días le celebraron al pastor, a mi primer pastor, Puerto Rico, que yo me hubiera querido estar allí, sobre 40 años de pastorado, y él el tema era un pastor de hierro. No se encuentra fácil. Entonces, él me enseñó mucho, y su esposa me enseñó un montón. Cuando yo llegué
La iglesia de nosotros era una capillita de madera, tenían un bañito. Y yo le dije, pastor, si usted quiere, yo me dedico a limpiar los baños. Eso a mí no me va a matar, yo estoy haciendo algo para el Señor, le dije. ¿Sabes? Porque yo vi que a veces no había ido, yo limpio, pastor, ¿usted quiere que yo limpie el templo? Yo venía, voy a mis días y limpiaba el templo. Y eso a mí no me mató, ¿ves? Porque yo me sentía agradecido, estoy haciendo algo para el Señor. Estoy limpiando los baños para que las hermanas lo usen, para que los hermanos lo usen. Estoy limpiando el templo, que esté bien limpiecito, ¿tú sabes? Y yo decía, me sentía orgulloso de que estoy haciendo ese trabajo. No se lo decía a nadie. ¿Sabes? Si me veía, alguien pasaba por ahí y si me veía, pues ya era otra cosa. Pero eso era entre el pastor y yo, que yo se lo dije, quiero hacer eso. También le dije, pastor, yo veo que la guagua de la iglesia, yo veo que los choferes, yo no sé, los veo como medio cansados. ¿Usted cree que usted me puede dar un turnito a mí? También para ayudarlo, pues también guiaba la guagua de la iglesia. Pero al yo guiar la guagua de la iglesia, tenía una situación que tenía que irme antes, porque pues, tenemos que estar en el culto a las 7:30. Yo no le voy a llevar los hermanos al pastor de la guagua a las 8. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que estar a las 5 de la tarde, yo vivía casi 1 hora, 45 minutos por el tráfico para yo llegar a la iglesia. Y yo llegaba a la iglesia a las 5 de la tarde, o 5:30, me tenía que ir sin comer, no cenaba. Cenaba cuando terminaba el culto que llegaba a mi casa. Dejé de hacer algo, pero yo quería hacer otra cosa por la obra del Señor. Entonces, a las 5 ya yo estaba en la guagua preparándome, iba a hacer la ruta por todos los sitios que era, y llegaba a la iglesia siempre como a las 7, 7:10 o 7:15 con los hermanos. Y rapidito me iba para el altar a orar hasta que empezara el culto. ¿Qué pasó? Llegó un momento dado, nadie sabe, yo no le decía a nadie, pero una hermana de estas que lleva más años en el Señor, parece que ella se da de cuenta, porque ella dice, si el hermano vive lejos y él tiene que buscar la guagua y tiene que recogernos, quiere decir que el hermano no está cenando. Ella venía y ciertos días parecía como las fiambreras. ¿Usted sabe lo que son fiambreras? Era una joyita, nosotros decíamos fiambreras, era una joyita que iba una encima de la otra, que se agarraba. Y ella venía con esas 3 fiambreras, una de arroz, una de habichuela y una de carne o pollo, aquello, lo otro que ella pudiera echar. Me decía, hermano, esto es para usted. Y yo, hermana, pero que eso no, yo sé que usted no está cenando. O sea, yo venía, entonces después que salía de repartir los hermanos, iba por el camino comiendo y ya no tenía que llegar hasta llegar a mi casa para comer. ¿Te fijas? Porque entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo, espérate, este se está encargando de lo mío. Yo me tengo que encargar de él. Y ahí es que nosotros hacemos este ejercicio con Dios y Dios nos va bendiciendo. Solamente hay 4 ejercicios aquí, le hablé de 3. El cuarto, vamos a hablar del cuarto. El cuarto, este es bien importante. Dice que el cuarto es la generosidad en la ofrenda y los diezmos. La iglesia, el Señor nos bendice, pero nosotros, la iglesia no corre con viento y agua. Esto es como un poco estricto, esto que voy a hablar, pero nosotros tenemos que dedicarnos. A mí no me gusta hablar mucho de esta parte, de este ejercicio. Cuando yo lo leía ayer, decía, ay Dios mío, tenemos que dar ofrenda al Señor, ofrendar, porque nosotros con la ofrenda es que, por ejemplo, aquí nosotros no pagamos luz, no pagamos agua, no pagamos qué sé yo, cosas que pagan aquí, pero nosotros pagamos por estar aquí. Cada vez que yo me reúno aquí con ustedes, tenemos que darle a esta iglesia $75 y yo encuentro que eso está regalado. ¿Por qué? Porque yo hablé con mi pastor cuando iban a trabajar aquí y cuando el pastor está hablándome de casi 30 años atrás o 20 y pico años atrás, él dice que ellos no tenían templo
y donde se reunían tenían que pagar a veces hasta 600, 800 dólares y hasta $1000 al mes. Fue una iglesia pequeña, ellos eran como 15 hermanos. Y él me dice, wow, te lo están regalando. Y dije, gracias a Dios, porque el Señor conoce todas las cosas. Entonces, eso sucede, pues nosotros hasta ahora Dios nos ha ayudado y llevamos 2 años y algo más aquí, y sin embargo no nos hemos quedado nunca sin pagarle a este pastor por usar su templo, y nosotros pues tenemos que, por eso es cuando podamos, nuestras ofrendas, y ahí habla de diezmo. ¿Usted sabe lo que es diezmo? Tú no sabes, ¿verdad? Tú sabes. Lo que pasa Esa es la ofrenda. la ofrenda es lo que pasa. ¿Eso es el diezmo? No, la ofrenda es ofrenda. Por eso no saben qué es el diezmo. Tú sabes qué es el diezmo, Eduardo. El diezmo es, esta parte es, no, el diezmo es que de todo lo que Dios nos dé en dinero, económicamente, nosotros le tenemos que apartar al Señor el 10%. De cada peso, 10 centavos. Es lo que nos pide el Señor. Cada peso que nosotros ganemos, le damos 10 centavos al Señor. Porque si nosotros no lo hacemos, yo voy al libro de Malaquías y se lo leo, el Señor dice que le estamos robando. Nos llama ladrones porque le estamos robando a Dios. Fíjate, yo sé que ustedes son nuevos, pero yo tengo que explicarle esto, porque para mí, si yo no le explico, yo estoy faltándole a Dios y a ustedes. Porque la Biblia nos habla de que Dios bendice al dador alegre. O sea, que si yo le voy a dar al Señor, yo le voy a dar sin de esto, como decir, sin sentirme mal, que esto y lo otro. No, yo le voy a dar al Señor con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando salud, trabajo, nos está dando fuerza, nos está ayudando, y es lo que nos dice a nosotros, es que le demos el 10%. Pero el 10%, hay gente, por ejemplo, en Puerto Rico, que en Cuba esto no creo que pase, que siempre están diciendo que los pastores se roban el diezmo de la iglesia. Los puertorriqueños, estamos hablando de puertorriqueños. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como iglesia, nosotros tenemos que tener una junta que se dedica a trabajar en lo que es la economía de la iglesia, en lo que es lo material de la iglesia, para que entiendan. Entonces, tenemos que tener una junta que se dedica a lo espiritual de la iglesia. Tenemos que tener, por eso le digo que hay trabajo, una junta espiritual y una junta que es para lo material. ¿Por qué? Porque yo como pastor, yo no puedo tomar decisiones de que voy a gastar un dinero porque yo soy el pastor. No, yo me tengo que reunir con la junta y preguntarle a la junta si tenemos fondos o no. Por ejemplo, nuestra hermana es la tesorera. Por eso siempre usted ve, no se había visto que ya la ofrenda se la damos a ella cuando la colectamos, no sé si se han fijado. Y ella tiene unos libros donde ella lleva los apuntes, y siempre a principio de mes, a fin de mes, ella me trae toda la ofrenda para yo llevarla al banco, que tenemos una cuenta, y ahí yo hacer un cheque para traérselo a la iglesia, que siempre se lo dejo en la oficina del pastor, allá está un sobre, todos los principios de mes le doy su cheque, y ahí le pagamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita, igual que todo, para caminar, ¿sabes? Para poder caminar, porque si no pagamos esto, nos dice, hermano, lamentablemente, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Debajo de un palo? ¿O vamos a estar de casa en casa? Y eso no es bueno, estar metido de casa en casa, porque entonces vamos a interrumpir la privacidad de cada persona y de cada hogar.
¿sabes? Y nosotros no queremos interrumpir la privacidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, como yo pertenezco a otra iglesia y mi esposa, que nosotros siempre los domingos vamos por la mañana ya. En un momento dado, cuando ya salía a trabajar tarde, que salía y llegaba a casa a las 2 y pico, ya no, al otro día yo la dejaba descansar porque no iba a madrugar para allá, para venir para acá. Y nosotros, nuestro diezmo lo dábamos a la iglesia de allá. ¿Ve? Pero gracias a Dios, no sé si ustedes se acuerdan, no hace mucho, que yo di con un sobre, que yo eché el ofrenda y dije, este es el diezmo, no sé si ustedes se acuerdan, que estaban aquí ese día, un domingo. Yo creo. Sí, un sobre, yo dije, hermana, este es nuestro diezmo. Porque el pastor le habló, me dijo, mira, como ustedes son pocos, y yo sé que se hace difícil, empieza a diezmar en tu iglesia. O sea, nosotros empezamos a diezmar aquí porque el diezmo nos ayuda. Y entonces estábamos ese mes casi en bancarrota, ¿verdad? Gracias a Dios pudimos pagar, porque entró las ofrendas, entró el diezmo, pudimos pagar. Y Dios nuevamente nos bendijo de una manera especial, nos está bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo, porque así es que trabaja el Señor en su iglesia. O sea, son ejercicios que tenemos que hacer. Al principio se nos hace difícil. Por ejemplo, yo le puedo hablar de cómo me pasó a mí, porque como en Puerto Rico siempre están diciendo que los pastores se llevan el diezmo. O sea, entonces la gente está con eso ya en la mente, porque no saben cómo es que la iglesia corre. La iglesia es una institución cristiana, pero corre con sus normas y sus leyes. Y yo decía, yo doy una ofrenda a lo que yo pueda. ¿Ves? De lo que pasa, el Señor seguía en las predicaciones, cuando venían predicadores, hablaban del diezmo, hablaban de aquello, hablaban de... Entonces decían que está robando, de aquello. Entonces yo seguí cogiendo mente. Y dije, bueno, yo tengo que darle el diezmo al Señor. Llegó un momento dado que, como yo no le estaba dando el diezmo al Señor, nosotros nos quedamos casi sin comida. Las cenas estaban vacías, la nevera con botellas de agua nada más. Porque yo le estaba robando al Señor. Y entonces yo dije, wow, pues yo tengo que darle lo de Dios. Comencé a darle lo del Señor y Dios comenzó a bendecirme al momento. Digo al momento porque el día que yo le llevé al Señor lo que era de Él, ese mismo día vinieron unos hermanos que no conocían mi situación, porque yo no se la contó a nadie. Y me dijeron, hermano, no se vaya, que tenemos una compra ahí para usted y su familia. ¿Quién le dijo eso a ellos? El que está allá arriba. Porque vio que yo fui obediente a la obra del Señor. Y esto es parte de la obra del Señor. Y yo quiero, a mí me gusta, le voy a leer la palabra, para que usted vea que no cree, porque a veces esto yo nunca casi lo he hablado así como hoy, en 2 años y medio, ellos lo saben, nunca, porque yo le tengo pánico a hablar de dinero. Yo puedo pedir para otro, ahí sí que yo le gano a cualquiera en eso, pedir dinero para otro, pero para la obra del Señor, donde yo estoy ahora, no me atrevo, me cohíbo, por eso mismo, porque no quiero que nadie piense o diga, que mira, que lo que quiere, no, porque yo, gracias a Dios, el Señor me está bendiciendo, no necesito, ¿ves? Pero la Biblia nos habla, libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, dice: porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado y mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, me ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Le dice el pueblo a Dios. Y el Señor le dice, ¿robará el hombre a Dios? Porque vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y Él lo cumple. Él lo cumple. ¿Usted quiere probar a Dios? Pruébelo. Yo le digo porque yo lo probé. Y de todo comencé a darle a Dios. Y Dios comenzó a bendecirme. Yo le hablé de los carros, ¿verdad? Ustedes estaban aquel día. Yo los regalaba, a mí no me importaba. Porque yo decía, el Señor me va a bendecir como quiera. Y me bendecía, y me bendecía, y me bendecía. Y hasta el sol de hoy me ha bendecido. El lugar donde yo estoy, aquí, donde cuando yo y mi esposa llegamos aquí, yo no conocía a nadie. Nosotros tuvimos que vivir en un hotel más de 2 meses con los 2 hijos nuestros pequeños y ahí gasté el dinero que yo traje. Consigo una casa de este muchacho Pedro, que lo conseguí, y tenía una casa que era de él, se la había alquilado a otro muchacho cubano, pero el muchacho no le pagó por 6 meses y él lo tuvo que sacar y el muchacho le destruyó el movijón, le rompió los gabinetes, le cortó los cables de aire acondicionado, o sea, donde no se veía, le dejó la nevera con cosas muertas y cogió una cosa que no nos dimos cuenta, cogió una varilla, se subió encima del techo y le hizo roto en diferentes partes del techo y se fue. Entonces yo le dije, Pedro, ¿qué tú crees? Me queda un dinero, ¿qué tú crees si arreglamos tu movijón? Que no sabíamos de los rotos arriba y arreglamos y con todo el dinero que yo invierta tú me lo vas a descontar de la renta, pues no te voy a vivir de gratis. Y así después tú tienes tu casa, es lo que yo consigo, donde quiero vivir. Y él me dijo, pues está bien. Nos metimos ahí casi 2 semanas para atrás y arreglamos un movijón. Aquella nevera parece que tenía un muerto cuando la abrimos. Una cosa que cuando tuvimos que salir para afuera cogiendo porque iba a vomitar. El gabinete destruido, la estufa destruida, el aire roto. Arreglamos todo lo que pudimos, nos mudamos. Cuando cae el primer aguacero, ahí fue que los nenes vienen, papi, nos estamos mojando. Y ahí yo, ¿qué es esto? Hay lluvia adentro. Tuvimos entonces mover las camas, poner ollas, ¿sabes? Y cubos. Y no podíamos casi dormir. Al otro día, después que paró la vida, mira, Pedro, vamos a arreglar esto porque no podemos vivir así. Lo arreglamos. Mi esposa cayó en depresión. Entonces ella consiguió trabajo seguido. Ella no quería llegar a casa. Yo me tenía que encargar de los nenes, de la escuela. Ella no quería llegar y lo que hacía es que cogía overtime y se quedaba trabajando. Yo tenía que cocinar y la llevaba. Y ella no me decía nada, pero es que ella decía, estoy en depresión. Me dijo, te voy a dar hasta mayo. Si en mayo, porque ella dice, en Puerto Rico nunca hemos vivido esta condición. Estoy infraumado. Si de aquí a mayo tú no me consigues un sitio, yo me voy para Puerto Rico. Y si tú te quieres quedar, te quedas, pero yo me voy. Estaba yendo a la iglesia cristiana americana, porque aquí no había iglesias latinas, más que 2, y no se sabe dónde estaban. 2 nada más habían. Hay un señor que toca la guitarra, un viejito. Era un señor que era el hombre que tenía dinero. Ese señor, Dios lo toca porque Dios le dijo a él estaba enfermo con cáncer. Y Dios le dijo a él que iba a venir una persona que él tenía que ayudar. Y resulta que Dios le puso en el corazón que esa persona era yo y mi esposa. Yo trato de dar un pan. Entonces, ¿qué sucedió? Viene Paul y yo lo llevo a conseguir un terreno para Pedro, el amigo mío Pedro. Y cuando llegamos al sitio era de ese señor. Entonces Dios, por Pedro ser tu amigo, yo le voy a rebajar $5,000 del terreno, porque es tu amigo y tú eres hermano mío de la iglesia.
Y yo necesito un sitio. Buscamos, tenía terreno. Y yo no quiero tener, yo quiero tener un sitio que tengo que vivir. Pues buscamos, conseguimos este sitio. Y el señor que lo vendía, no me lo quería vender a mí porque yo era de color. Y ella era más blanquita. ¿Ves? Y él decía que ella trabajaba y yo no trabajaba así porque ya yo estaba pensionado. Entonces, no quería, era americano, pero él dijo que era cristiano. Y el Señor le dijo, pues tú necesitas arrepentirte, porque para el cielo no hay color. ¿Ves? Y llega un momento dado que él me dijo a mí, ¿tú quieres ese sitio? Yo lo quiero. Y él vino y dijo, yo voy a negociar con él. En un mes, pues, tú te puedes conseguir 2.500 pesos y me lo vas a dar de pronto, yo te lo voy a vender. Y él vino y cogió, hizo un negocio con él y le dio, eran 40.000 pesos que el Señor quería. Y él le pagó de su bolsillo, porque el Señor tenía echado 38.000 pesos cash. Estamos hablando en el 2002, 2003. Y ahí vino y me llamó y nos dijo, mira, ya tengo la propiedad para ti. Y allí llegamos aquel día y no teníamos más un centavo encima y nos queríamos mudar. Y yo le dije, mire, Polo, ¿usted cree que usted me puede prestar un dinero hasta fin de mes? Y para poner la luz y el agua y eso, me dijo, sí, ¿cuánto? Yo dije, como 100 y pico. De lo mismo que yo le pagué, se metió la mano, me dio $500 y me dijo, esto es regalado para ti. Y él nos compró. Dios usó a ese hombre para donde nosotros estamos, sin tener nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos a Dios, Dios se encarga de nosotros. ¿Y qué pasó con él? A los 6 meses de habernos ayudado, ¿qué pasó? Vino llorando y nos dijo, Dios, él tenía un cáncer para morir. Dios me sanó. Y me dio el testimonio, porque Dios me dijo a mí que iba a venir alguien que yo tenía que ayudar. Y fuiste tú. Y Dios me sanó. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Hacemos estos 4 ejercicios para Dios. Y Él se va a encargar de lo de nosotros. Testimonio más profundo, pero vamos a parar aquí porque ya es tiempo de irnos. Amén. Pero la palabra dice, en uno de estos ejercicios que ustedes van a testificar, no necesitan saber mucha Biblia. Con tu testimonio, tú le predicas a otro y te lo ganas para el Señor. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.